cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me diste. Me gustó mucho la administración de Rodrigo, ¿no? Cuando viene de una mentalidad joven, hay una gracia hermosa ahí que se está preparando. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, me ha tocado una vez más tener que servirle a todos ustedes y de verdad que es una honra, es un privilegio poder de nuevo venir y expresar una vez más lo que está en el corazón del Señor. Acuérdense que estamos edificando no la iglesia corporativa, donde acá ya no se trata de individuales, sino que se trata de que podamos todos llegar, ¿cierto?, a ser uno como iglesia. Amén. Amén. Así que cierre sus ojitos por un momento, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder reunirnos una vez más como tu iglesia. Esa iglesia corporativa, esa iglesia que tú, Señor, anhelas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que podamos rápidamente, entendiendo de que estamos en tiempos de aceleración, Señor, pueda establecer usted, Padre, sus anhelos para con esta su iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias. Y la iglesia dice amén, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y le voy a pedir que le dé un aplauso al que está al lado suyo. Dígale, qué bueno que estás acá. Es un privilegio estar en este lugar. Nosotros no podemos subestimar lo que el Señor está haciendo. No podemos minimizar lo que el Señor está haciendo con todos nosotros. Aquí en medio de nosotros hay muchos jóvenes también. Hay jóvenes que están creciendo, que están escuchando, que están siendo llevados, ¿cierto?, de acuerdo a todo lo que está en el corazón de Dios. Y el anhelo, ¿cierto?, nuestro es que ellos pronto también puedan estar de pie, glorificando al Señor en cualquier lugar. Así que esto es muy relevante, es muy relevante. Estamos trabajando como iglesia en la ciudad, como iglesia corporativa, pero sin embargo también ya el Señor viene levantando una generación. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo extraordinario. Ellos vienen con una mentalidad fresca, ellos vienen de hecho con sus pasos bien acelerados, porque nos damos cuenta de hecho en la casa de fe en la que nosotros pastoreamos, cómo los jóvenes ya se pueden expresar y hablan de esta estación con tanto denuedo. Me está sorprendiendo y estoy muy contento por eso. Yo sé que en sus casas de fe también está pasando exactamente lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, bueno, hoy quiero empezar con el tema que, cierto, el Señor ha puesto que podamos, para poder seguir edificando en este tiempo, es casas de fe. Es un tema muy interesante, muy importante, porque hay un diseño de cómo edificar. Y hacia eso el Señor nos está llevando, a que podamos, cierto, alinearnos de una manera precisa para poder edificar todo lo que está en el corazón de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Entonces estamos en tiempos de cambio para la iglesia, tiempos de reforma, de redefinición de todas las cosas y tiempos de precisión y exactitud. Hay una escritura que se ha hablado mucho y se ha puesto como plataforma, que es Hechos capítulo 18, verso 24. Ya todos yo me imagino que la saben, es donde Aquilas y Priscila, ¿cierto?, llegan donde Apolos y le muestran a Apolos de que hay un camino mucho más preciso, hay una enseñanza más precisa para ese mismo tiempo. ¿Está conmigo? Entonces, diga conmigo, hay un tiempo más preciso. Amén. Entonces es un tiempo para aquellos que tengan un profundo anhelo de querer más de Dios. Y fíjese que esto me ha puesto a pensar mucho, porque como bien decía Rodrigo, la competencia se tiene que terminar. Aquí nosotros tenemos que anhelar todos, ¿cierto?, unánimes, ¿no?, de que el reino de los cielos sea establecido en cada uno de nosotros. ¿Está aquí? Entonces el Señor está
con todos aquellos que anhelan fervientemente este tiempo, esta estación, y de hecho a lo que se les ha revelado, porque esto también el Señor lo ha revelado. ¿Cuántos dicen amén? Este es un tiempo extraordinario. ¿Sí o no? Este es un tiempo extraordinario. Amén. Así que vamos a seguir avanzando. Por supuesto tiene que ver con aquellos que son líderes, que anhelan ver la reforma en este tiempo en plenitud. Amén. Sino no tiene nada que ver con las manifestaciones externas como los milagros, señales y prodigios. Diga, eso ya quedó atrás. No es que deje de ser, pero ya no estamos en eso. ¿Está conmigo? Sino con la real transformación de las personas creadas a imagen y semejanza de Dios, donde la iglesia será la exacta representación de Dios aquí en la tierra, exhibiéndose a través de su iglesia, porque todo fue creado por Él y para Él. Colosenses capítulo 1, verso 16 es clave también en todo esto. Tú tienes que saber que todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con Él. Todo lo que Él nos da tiene que volver a Él. Todo lo que nosotros vivimos como hijos de Dios, dígale que está a su lado, se trata de Él. Amén. ¿Está conmigo? En Marcos capítulo 2, verso 22, dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. El vino nuevo de la estación apostólica. La estación apostólica reconstruye y restaura las ruinas ancestrales a su condición original en el reino de Dios. ¿Está conmigo? Eso lo hace lo apostólico. En Isaías capítulo 58, verso 12, dice la Escritura: los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Mire qué gran responsabilidad tenemos. ¿Está conmigo? Por eso estamos acá. Isaías capítulo 58, ¿cierto? Es relevante para nosotros hoy en este tiempo también. Acuérdense que la palabra del Señor es la misma ayer, hoy y siempre. Así que estamos aquí con un gran propósito. Dígale que está a su lado: tú estás aquí con un gran propósito. Amén. ¿Qué privilegio es ese? Que el Señor nos haya considerado para este tiempo, para poder reedificar las ruinas pasadas. Wow. Tómele el peso a esto, por favor. Por esto, esencialmente, el ministerio quíntuple está comisionado y equipado por el Espíritu Santo para construir una estructura que albergará la plenitud de la deidad. Esto es la reconstrucción de todas las cosas que el apóstol Pedro hizo referencia en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Yo voy a estar diciendo varios versículos bíblicos y le voy a pedir que usted los vaya apuntando, ¿ok? Porque de esta enseñanza, mire, se puede abrir mucho. Esta enseñanza yo quiero que usted la vuelva a escuchar, porque de aquí usted puede sacar mucho pan. Hay mucho pan, ¿ok? Yo solamente voy a enseñar y voy a traer una parte solamente de lo que es esta enseñanza. Pero yo sé que el Señor a usted le revelará más, ¿ok? La iglesia, tiene que saber usted que la iglesia intrínsecamente es la casa de Dios. ¿Está conmigo? Dicho de otra forma, la iglesia en la tierra es la familia de Dios. Así que vamos sacando paradigmas, vamos alineándolos a lo que el Señor está hablando. No tiene nada que ver con nosotros. ¿Está conmigo? Ok, cada aspecto del carácter y naturaleza de la iglesia es un reflejo de la deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el mandato de los apóstoles es edificar la familia de Dios en la tierra. Pablo aludió a esto cuando detalló en funcionamiento en las cartas a los Efesios. Dijo: edificados sobre el fundamento de apóstoles y
profeta. Esto usted lo encuentra en Efesios capítulo 2, verso 13 al 22. Y estamos seguros que el nuevo pacto en la sangre de Jesús no fue solo el traslado de la raza humana a la iglesia, el cuerpo de Cristo, sino el traslado a la familia de nuestro Dios y Padre, haciéndose hijos e hijas de Dios. ¿Está aquí? Además, si uno analiza minuciosamente nuestra colocación en la familia de Dios, entonces incluía también nuestra colocación en unidades individuales de la familia llamado el cuerpo de Cristo. Amén. Estas familias pueden ser descritas como las casas de Dios. ¿Está acá? Digo, amigo, las casas de Dios no tienen nombre. Jesús redefinió a esta familia en una de las descripciones más revolucionarias que nos ha dado. En las declaraciones hechas, priorizó la forma en que debemos ver la familia desde la perspectiva celestial. ¿Está conmigo? Acuérdense que nosotros somos nuevas criaturas. Miremos unos cuantos versículos que son base para todo lo que estoy hablando. Mateo capítulo 10, verso 34 en adelante. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ponga atención a esto. El que ama al padre o a la madre más que a mí, dice la Escritura, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¿Quién dice amén? Mateo capítulo 12, verso 46. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano, haga así conmigo, y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, miren, he aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Dale un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde. Aleluya. Qué hermoso entender esto, ¿no? Cuán importantes somos nosotros como familia. Amén. Vamos a seguir. Entonces, dame un segundito. Entonces, este es el orden de la nueva creación que gobierna nuestro testimonio y propósito en la vida. Lo voy a volver a repetir. Este es el orden de la nueva creación que gobierna nuestro testimonio y propósito en la vida. ¿Está conmigo? En 2 Corintios capítulo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Dígale que está a su lado, todo es nuevo. Todas las cosas, dígaselo nuevo, todas las cosas han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación.
Tómele el peso a esto. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Está conmigo? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gracias, Señor. Debemos saber que somos embajadores, que buscamos reconciliar a la gente con Dios. Nosotros no causamos división. Nosotros traemos a la gente a que se reconcilie con el Señor. Qué maravilloso es esto, ¿no? Entonces, este es nuestro objetivo, es traer a toda la humanidad a la familia de Dios. ¿Está aquí? Si la iglesia no funciona como familia de Dios en la tierra, entonces existe el peligro de caer en una estructura errónea, ajena al patrón de los cielos, para el establecimiento de las iglesias en la tierra. El lenguaje utilizado en las Escrituras es explícitamente claro en la descripción de la cultura, función y relación de los que son miembros del cuerpo de Cristo. Hay repetidas referencias a tribus, familias, padres, hijos, listas genealógicas, herencia, las relaciones de pacto y así sucesivamente. Un ejemplo de cómo la iglesia está constituida como varios hogares pueda extrapolarse a partir de la historia de Noé. Génesis capítulo 7, verso 1. El arca que Noé construyó es una imagen de la iglesia del Nuevo Testamento que se está construyendo. Todos los que entraron en el arca, escuche bien esto, se agruparon en familias, incluyendo a la familia de Noé. Es evidente que las familias fueron alojadas en el arca de Noé. Esto, sin lugar a dudas, es la esencia de lo que la iglesia representa en la tierra hoy en día. Un caso de estudio cuidadoso de cómo Dios estableció la nación de Israel en el Antiguo Testamento fue tipo y sombra de lo que estaba destinado a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Está conmigo? Voy a repetir esa parte de nuevo. ¿Ok? Un caso de estudio cuidadoso de cómo Dios estableció la nación de Israel en el Antiguo Testamento fue tipo y sombra de lo que estaba destinado a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Está acá? La nación de Israel estaba constituida en 12 tribus y cada tribu tenía un patriarca o representante que las dirigía. Esta se componía de varios clanes. Cada cabeza era un padre cuyo único propósito, escuche bien, era producir hijos que perpetuaran la herencia familiar o el propósito profético sobre su tribu o sobre su hogar. Qué interesante, ¿no? ¿Se da cuenta dónde el Señor nos está elevando, hacia dónde el Señor nos está llevando? Esta es sin duda la razón por la cual las Escrituras del Antiguo Testamento están repletas de ejemplos a través de listas genealógicas. Estas listas se utilizan a menudo para legitimizar la pureza de los ancestros y la aceptación dentro de las familias de Israel. Las estructuras patriarcales estaban tan arraigadas en la cultura de Israel que toda la organización alrededor del tabernáculo de Moisés se estructuró en torno a asignaciones por tribus y familias. Digo, amigo, en este lugar el que reinaba era el Señor. Diga, estaba todo en orden. Diga conmigo de nuevo, estaba todo en orden. Las estructuras patriarcales estaban tan arraigadas en la cultura de Israel que toda la organización alrededor del tabernáculo de Moisés se estructuró en torno a asignaciones por tribus y familiares. Sus viajes por el desierto
se regularían de acuerdo a grupos de familias. Incluso cuando los juicios de Dios venían, familias enteras sufrían, digo amigos, familias enteras sufrían las graves consecuencias a causa de sus faltas. Estoy entrando un poco más profundo ya en el mensaje. Y esto es muy relevante. Tenemos un ejemplo, Acán, y toda su familia fue destruida. Leamos Josué capítulo 7, verso 3 al 26. Bueno, eso está en el capítulo 7, verso 3 al 26, para que usted lo lea. Incluso la decisión de Rahab, en un momento, la ramera, ¿cierto? Cuando ayudó a los espías enviados por Josué, ofreció beneficios a largo alcance para toda su familia. Aquí vemos un caso contrario, ¿no? Cuando Rahab se posturó a los enviados de Dios, ella recibió beneficio. Pero Acán, por desobedecer al Señor, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice la Escritura, y esto es fuerte, iglesia. Toda su generación se terminó. Toda, absolutamente todo. Y no fue tan solamente eso. Mire qué denigrante fue lo que ellos vivieron y experimentaron. Porque ellos fueron expuestos al mismo pueblo. Y el mismo pueblo les tiró piedras. Y después de tirarle piedras, después de ser lapidados, dice la Escritura que fueron todos quemados. Esto es fuerte. La palabra de ayer es la misma de hoy también. Nosotros debemos tomarle el peso a lo que el Señor habla. ¿Está aquí? Ok. La iglesia es en primer lugar un hogar antes de ser descrito como una institución de la religión. Hay muchas referencias que se dan en los evangelios sinópticos que aluden a la construcción de una casa. En Mateo capítulo 7, verso 29, Jesús hace una analogía de lo que es una casa, que esta en el griego se dice oikia, que significa él aconsejar, cuando él aconseja a sus discípulos sobre cómo y qué deben construir sobre sus vidas. Aquí se usa la palabra griega oikia, que no solo se refiere a una vivienda física, sino el lugar donde una familia vive. ¿Está conmigo? En Juan capítulo 14, verso 1, Jesús se refiere a la casa de su Padre. Está aquí. Y dice, en esta casa hay muchas moradas. Y la palabra en el griego ahí es moné, que significa donde hay unidades familiares o individuales o lugares de residencia. Y esta también se traduce a menudo como mansión. Pablo capta la esencia de la iglesia y la describe en su epístola en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Cuando él le habla a Timoteo, le dice, pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, diga amigo, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, Jesús advierte contra las formas de la religión dirigidos por los fariseos, saduceos y escribas. La emplean un lenguaje metafórico para describir su influencia en las casas de las viudas. Ponga atención a esto, por favor. Esto implica la idea de estructuras burocráticas con mano dura de liderazgo que deja a sus adherentes en la miseria y sin protección espiritual. Las personas bajo su custodia no son diferentes a lo experimentado por una viuda o sin marido o una familia sin padre. Hay muchas congregaciones vulnerables que están sometidas
a este tipo de liderazgo que se describen como casas viudas. En Marcos capítulo 12, verso 40, dice que estos fariseos devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. También leemos en los Hechos de los Apóstoles, los creyentes recién convertidos se reunieron en el templo, pero partían el pan, diga conmigo, de casa en casa. Así que en algo debemos estar de acuerdo. El templo se describe a menudo como casa de mi Padre. ¿Se acuerda de la escritura que acabo de leer? Juan capítulo 2 también, verso 13. Ahora, los Hechos de los Apóstoles nos dan la imagen más clara de cómo debemos ver la organización de los creyentes en la casa de fe. Hechos capítulo 2, verso 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estas reuniones de casa en casa no eran meramente reuniones de creyentes en lugares domésticos o residenciales. Tampoco eran un grupo celular, como muchos se denominan. Eran congregaciones totalmente funcionales, reuniéndose como hogares o familias de Dios. ¿Está conmigo? ¿Se está entendiendo? Es necesario entender esto para que podamos alinearnos y empezar a caminar con precisión de cómo debemos dirigirnos, inclusive aún a nosotros mismos, cuando nos reunimos con nuestros hermanos. Pero no es el punto en cuestión. No es el punto en cuestión, sino el hecho de que se conocieron como familias. Estas familias, digo amigo, estas familias no fueron clasificadas por su linaje biológico, sino por la afiliación determinada por el ministerio del Espíritu Santo. Todos los que estamos unidos en este lugar, estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios. Y eso nos constituye una familia de reino, una familia celestial. ¿Está conmigo? Aunque no tengas la misma sangre mía, pero hay otra que está corriendo por ti. Y se llama Cristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso, somos la familia de Dios. El partimiento del pan era más que sentarse a comer juntos. Ellos partían la gracia de Cristo, el pan de vida. Anote estas escrituras, Juan capítulo 6, del 1 al 58, y 1 Corintios capítulo 10, del 16 al 17. Sus reuniones en el templo era para recibir la doctrina de los apóstoles. Escuche esto. Pero cuando se reunían en las casas de fe, ellos compartían la gracia de Cristo. Aleluya. ¿Está aquí? El enfoque primario de una comunidad apostólica es edificar, construir una casa de fe en la tierra. ¿Está acá? El enfoque primario de una comunidad apostólica es edificar una casa de fe en la tierra. Digo, amigo, una casa. ¿Está acá? El ministerio quíntuple no es jerárquico. El obrero no puede ser el odre nuevo, sino que son constructores, y los constructores no pueden ser la casa. El odre del vino es el recipiente que contiene lo nuevo que Dios quiere hacer. Con esto estamos quitando la cultura que hasta ahora nos ha guiado. Cuando lo perfecto llega, diga amigo, lo imperfecto se va. Diga amigo, lo imperfecto debe salir. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es la familia de Dios. ¿Cómo se define la verdadera religión? Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse
sin mancha del mundo. Cuando se habla de huérfanos, estamos hablando que son hijos sin padre. Cuando hablamos de viuda, estamos hablando de mujeres sin marido, sin esposo. ¿Está conmigo? Por lo tanto, debemos restaurar el espíritu de padre en la casa para no tener una cultura de huérfanos y viudas y sin cobertura ni protección. Digo, amigo, un padre trae protección. Donde no hay padre, hay pobreza. Dígalo, amigo, donde no hay padre, hay pobreza. Diga, estamos expuestos. Somos vulnerables a que nos pase cualquier cosa. ¿Está conmigo? Esto es muy irrelevante. También hay que destacar la reiterada referencia a la genealogía a través de las Escrituras. Esto es muy relevante. Hay un estudio registrado de Nehemías y Esdras, y esto es extraordinario. Dios, escuche bien esto, Dios eligió construir la raza humana de dos formas. En el Antiguo Testamento, en unidades familiares, y en el Nuevo Testamento por casas de fe. La gente del Antiguo Testamento, siempre se refirió a las personas como el hijo de alguien. Hello. Los hijos del pastor Osvaldo son conocidos por todas partes. ¿Está conmigo? Los hijos del pastor James son conocidos en todas partes. No dicen, no, ellos se congregan en tal lugar, sino que son hijos, ¿no? Son reconocidos los hijos por los padres. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ok. Entonces ahora, Pablo le dijo a los corintios que ellos tenían muchos instructores, pero un solo padre. Sin embargo, entendemos que los instructores conducen a las personas que tienen, ¿cierto?, la condición de ser un niño. Un instructor te llevará solamente hasta cierto lugar. Pero un padre te establece los propósitos divinos de Dios. Dale un aplauso al Señor por eso. ¿Cuántos lo están viendo? Diga, amigo, esta casa tiene padre. ¿No? Bendito el Señor. Estamos completamente resguardados, protegidos por el Señor. Amén. La mayoría de las iglesias hoy en día son casas viudas devoradas por un espíritu religioso. La gracia de la paternidad es necesaria. Digo, amigo, la gracia de la paternidad es necesaria. Esta gracia puede ser cualquier expresión del ministerio quíntuple. Ahora, este énfasis, pongan atención, es secundario, comparado con la dimensión de la paternidad. Mire cómo el Señor nos está elevando. Lo voy a volver a repetir. Esta gracia puede ser cualquier expresión del ministerio quíntuple. Ahora, este énfasis es secundario comparado con la dimensión de la paternidad. Debemos construir casas en el espíritu de Elías. Si no puedes honestamente llamar a tu líder espiritual padre, entonces usted está en la casa de una viuda. Usted está expuesto para ser atacado, está vulnerable a todo. ¿Está conmigo? El mayor problema en la iglesia es una cultura migrante que manifiesta hoy un grito desesperado por paternidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos que están atrapados en la cultura contemporánea con instructores que no tienen un padre, solo son instructores. ¿Está conmigo? Vamos a leer como base bíblica para todo esto que estoy hablando, Malaquías capítulo 4, verso 1 al 6. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá
fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama, mas para vosotros, que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo, y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. ¿Está conmigo? Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo les ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Está conmigo? Hay muchos hijos, o la tierra está plagada de maldición. ¿Está aquí? Porque no hay padre. Hay padres ausentes. Cuando se restaura la paternidad, las iglesias ilegales se terminarán. Lo voy a repetir. Cuando se restaura la paternidad, las iglesias ilegales se terminarán. Elías es más que un profeta. Digo, amigo, Elías es más que un profeta. La señal de la unción de Elías no es la profecía. La señal de esta unción es mi Padre, mi Padre. ¿Está conmigo? Este fue el grito de ¿quién? De Eliseo. Mi Padre, mi Padre. ¿Se da cuenta que es más que un profeta? Aleluya. Necesitamos un retorno de la paternidad. ¿Cuántos dicen amén? Este es el énfasis que hacemos para construir transgeneracionalmente. ¿Está aquí? La construcción de la casa es la iglesia. En el griego es eclesia y en arameo es koal. Nosotros, tú tienes que saber que somos una nación santa. Dije que Israel era la sombra que apuntaba a la sustancia. ¿Está conmigo? La real, que somos nosotros. Este tenía 12 tribus y cada tribu tenía un clan y cada clan una casa. ¿Está conmigo? Y cada clan, diga conmigo, una casa. Clan es un término que procede del gaélico, que significa clan, ¿no? Descendencia, que a su vez tiene su origen en el latín planta, planta o brote, que es el significado. La noción, escuche bien, se utiliza para nombrar al grupo que exhibe una tendencia exclusiva y cuyos integrantes están unidos por fuertes vínculos, muchas veces de familiaridad. El clan, por lo tanto, implica un grupo de personas unidas por un cierto parentesco o ascendencia. Lo importante es la percepción que comparten de ser descendientes de un ancestro en común. ¿Está conmigo? Debemos saber que cada congregación es un hogar. Digo, amigo, cada congregación es un hogar. El enfoque de muchos instructores es hasta ahora buscar las multitudes. Pero digo, amigo, esa no es la visión de un padre. Yes. Yo anduve en eso. Soy honesto, yo anduve en eso. Buscaba los templos más grandes. Quería que la iglesia se llenara. De hecho, escuché muchas palabras proféticas. Pero tenía que aprender a reconocer la voz. Puede ser que era muy inmaduro todavía y no podía escuchar muy bien
la frecuencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, me equivoqué muchas veces. Pero el Señor, como quiere, igual conoce quién es su hijo. ¿Está conmigo? Esto se trata de un hogar. Esto se trata de la familia de Cristo. Padres e hijos. No de multitudes. Diga, amigo, no de multitudes. Las tuvimos. Fueron muchos. ¿Está acá? Ahora observe esto. En Hechos capítulo 1, verso 16 en adelante. Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Eran un grupo como de 120 personas. Y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por la boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, versículo 19, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. ¿Se está dando cuenta? Y que otro tome su cargo. Versículo 21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. ¿Está conmigo? Digo, amigo, hay un lugar para los desobedientes. ¿Está conmigo? Tenga en cuenta tres cosas acerca de Judas. Una, en el versículo 20, el primer aspecto de la herencia de Judas era su morada. ¿Está conmigo? Que dijo el Señor, que su morada fuese desolada. Judas tiene una casa sobre la que él era la cabeza. Jacob profetizó sobre sus 12 hijos. Estas profecías son una sombra de lo que vendría. Número 2. La casa de Judas era llevar los tesoros de los propósitos de Dios. Sin embargo, su casa quedó sin objetivo, desolada y estéril de las tareas divinas. 3, que no haya hombre que more en ella, que otro hombre ocupe su cargo. ¿Está conmigo? Que otro hombre ocupe su cargo. Cuando hablamos de cargo, estamos hablando de oficina y buscándola en el diccionario, ¿cierto? Esto significa episcopal. Alguien que funciona como superintendente, como un inspector para llevar socorro o ayuda. Una persona que visita e inspecciona y proporciona una cobertura. Él es un capataz, un anciano que proporciona recubrimiento. Los ancianos eran conocidos por la dignidad y la capacidad de proporcionar cobertura. Judas se ahorcó. Digo, amigo, Judas se ahorcó. ¿Está aquí?
perdió su jefatura y liderazgo en su casa. La cobertura espiritual es importante. La cobertura espiritual funciona en virtud de la evaluación de cuáles son las necesidades de la casa. ¿Está conmigo? No porque alguien se llame padre, quiere decir que entiende el término casas de fe. Cada hogar es encabezado por un padre. Judas era el padre o era el jefe de una casa. Su ministerio fue el de un diácono en carácter, trabajando para el beneficio de los demás y no para beneficio personal. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Trató de abusar de su función para beneficio personal. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, ten cuidado. Que todo lo que tú hagas no sea para beneficio personal. Nosotros como padres tenemos que buscar el beneficio. ¿Para quién? De otros, de los hijos. ¿Está aquí? Qué interesante es esto, ¿no? Bendito el Señor por su palabra. Dígale al que está a su lado, cuanto más nos convirtamos en sirvientes, más nos convertimos en reyes. Dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes. Las entrañas de Judá se derramaron. De Judas. Simbolismo de perder toda su gracia, cayendo hasta el suelo. Otro objetivo de las casas de fe es aprender a compartir en la mesa del Señor. Construir alianzas, relaciones. Hebrón, tenemos un ejemplo. Hebrón es el lugar donde se construyen las relaciones de pacto. ¿Se acuerda usted? Cuando hablamos de pacto estamos hablando de una relación conyugal. En ese lugar es donde se lleva a cabo. Diga, necesitamos hacer pacto. Hebrón nos presenta un modelo de alianza, nos presenta la idea de la alianza, que es que creamos, que formemos relaciones para beneficio mutuo, no solo para ganar algo. ¿Está aquí? No solo asociarse para hacer avanzar una causa en común. El beneficio mutuo es que cada parte necesita la gracia del otro. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, yo necesito tu gracia. Vamos, iglesia, yo necesito tu gracia. Yo necesito esa parte de Dios que está en ti. ¿Está conmigo? Usted se relaciona con otra persona no por lo que son, ni por lo que pueden obtener. La unión se obtiene cuando las cabezas de cada casa están entrelazados. Y cuando estas cabezas están entrelazadas, diga conmigo, hay bendición. Amén. Hasta que sobreabunde. Amén. El resultado será que las personas que estén bajo de cada cabeza tendrán la misma mente. Yes, diga conmigo, yes. Acordémonos de nuestro Padre. Traer la unidad primero a las cabezas de cada casa tendrá como resultado la unidad del cuerpo. El término alianza implica una unión de relaciones que asume conexiones patriarcales. Los jefes de familias vinieron a David en Hebrón y luego todo Israel se unió. ¿Está conmigo? Y luego, a continuación, tribus enteras se unieron a David. ¿Está conmigo? Si leemos en Ezequiel capítulo 37, dice que Efraín y Judá se unieron. Entonces dije que unión implica intimidad. Digo, amigo, unión implica intimidad. Dice así en Ezequiel capítulo 37, verso 15. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, y tú, hijo de hombre, le dice, toma una vara y escribe en ella
para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Verso 17, júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. Diga conmigo, una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, no nos explicarás qué quiere decir. Dame un segundito. No nos explicarás lo que quiere decir con esto. El versículo 19 dice, diles, así dice el Señor Dios, he aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y la tribu de Israel, sus compañeros, y las pondré con aquella, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán uno en mi mano. ¿Está conmigo, iglesia? Esto es extraordinario. Una sola vara, un solo cuerpo, una sola iglesia. El cuerpo corporativo aquí en la tierra. Una iglesia, una sola iglesia. Vamos, dejemos los prejuicios, derribemos paradigmas y establezcámonos, posturémonos, seamos humildes para recibir todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Diga amigo, una sola vara en su mano. Yes. Cuando los jefes se unieron, nadie lideraba, deme un segundito, como una cuestión para ser elegido o nombrado. Esto puede ocurrir de manera sobrenatural, pero la jerarquía aquí no es el punto. ¿Está, amigo? Diga, somos todos iguales. Todo lo que hace el Señor lo hace de una forma sobrenatural. ¿Se acuerda de Pedro cuando se levantó? Él se levantó, pero cuando él se levantó con 120 más. ¿Está aquí? Un solo cuerpo, una sola iglesia. ¿Está aquí? ¿Está conmigo o no? Ok. Ayúdeme. Bendito el Señor. Unión, en el diccionario es quarab, dice unirse para llegar lo suficientemente cerca como para tocar o hablar, destacando la proximidad y la intimidad. Usted no puede ser engendrado por correo electrónico. ¿Entiende usted eso? No. Parece que tuvieran el chip ya puesto, no nada. Cuando tuvimos por diferentes lugares, créanme que tuvimos bastantes experiencias de esas. Pero se hablaba de paternidad, estaban cerca, ¿no? Y oramos para que todos puedan recibir, obviamente, lo que el Señor está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Hay algunos que tienen hijos y no saben que tienen hijos. Tenemos que definir el concepto familia. En la presente estación, su familia natural no es tu verdadera familia. Solamente se convierte en tu verdadera familia cuando comparten las cosas que tú compartes en Dios. Mateo capítulo 12, verso 46 a 50. Mientras estaba todavía hablando a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Alguien le dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero Jesús respondió al que le decía y le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, hágalo conmigo de nuevo, por favor, a sus discípulos dijo, he aquí mi madre
y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tienes que llegar al lugar donde no tienes madre ni padre biológico, como Melquisedec. Convertirse sin genealogía. Genealogía en lo natural. Iba a entender Juan capítulo 3, verso 8. Para que no se queje. ¿Está conmigo? Voy a volver a repetir. Tienes que llegar al lugar donde no tienes madre ni padre biológico, como Melquisedec. Convertirse sin genealogía en lo natural, ya que has nacido de arriba. Dígale que está a su lado. Naciste de arriba. Dígaselo de nuevo, por favor. Naciste de arriba. Al igual que Elí, si deja que sus hijos naturales le cieguen de los propósitos de Dios, su casa sufrirá la quiebra. Cuando hablamos de quiebra, entre paréntesis, bancarrota. ¿Está conmigo? De los propósitos de Dios. Lot no supo cómo producir hijos. Sus 3 hijas tuvieron una relación incestuosa con él y esto produjo a Moab, que significa ¿qué padre? Si alguien en tu casa de fe, entre paréntesis, que no es un hijo y está cumpliendo funciones dentro de la casa, debes sacarlo de la función que está realizando. Porque solo un hijo se convierte en un pilar de la casa. ¿Está conmigo? ¿Puede entender eso? Si alguien en tu casa de fe, que no es un hijo, y está cumpliendo funciones dentro de la casa, debes sacarlo de la función, no de la casa, de la función que está realizando, porque solo un hijo es un pilar en la casa. ¿Se acuerda cuando estuvimos en Buenos Aires? Cuando escuchamos tremenda palabra de Dios y se habló de Lot, ¿no? Lot, obviamente, específicamente habla de que él tenía un velo. Él tuvo a su padre a su lado, pero nunca lo reconoció. ¿Está aquí? Diga conmigo, yo debo reconocer quién es mi padre. Amén. La iglesia es la nueva creación de la raza humana. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, verso 18. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto lo leí hace un ratito, ¿no? Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicias en Dios, en Él. Cuando hablamos de una nueva creación, estamos hablando de que somos distintos. Dígale que está a su lado, tú eres distinto. Nuestra categoría y función es distinta a la del mundo. ¿Está conmigo? Nuestra categoría y función es distinta a la del mundo. Dígale que está a su lado, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Constituimos una nueva familia, una nueva especie. Y nuestra labor es volver a reconciliar a las personas con el Padre. ¿Está conmigo? Adán fue, deme un segundito.
Metí el dedo un poquito fuerte. Adán fue llamado hijo de Dios, Lucas capítulo 3. Sin embargo, él se desalineó a sí mismo del Padre y él perdió su autoridad. Digo, amigo, Jesús nos volvió a conectar con nuestro Padre. Ahora nosotros también debemos reconectar a los hijos al Padre. Usted se conecta reconociendo la gracia en una persona. Me refiero a paternidad. Somos una nueva creación. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliándonos de vuelta con Él. Entonces entendemos que esta nueva creación es edificada sobre un patrón, digo amigo, de familia. Dígalo fuerte, de familia. Mateo capítulo 16, verso 13, en adelante. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Está conmigo? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Está conmigo? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Está aquí? Interesante, ¿no? Edificaré mi iglesia. Edificar es la palabra en el griego oikoidomeo, establecer un edificio que será llamada casa. Edificar también, esta palabra es para edificar también una casa o una ciudad. La casa del Señor es como una ciudad o una torre. Edificaré, algo que tenga la imagen del Padre, ¿no? Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que le estaba diciendo a Pedro. Esta casa tendrá la naturaleza y el poder de la deidad en ella. Cristo no será visto en plenitud a menos que nosotros lo manifestemos a Él como hijos de Dios. ¿Está conmigo? Diga, yo tengo que manifestar al Señor en plenitud. Efesios capítulo 2, del verso 3 al 21. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, ¿cierto? Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos, pongan atención, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo, Jesús mismo, la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Está conmigo? Ahora, hemos estado edificando el cuadro teológico para la comprensión de casas de fe. Porque a través de este odre,
Dios soltará sus propósitos. ¿Está conmigo? No debemos edificar números, sino casas de acuerdo al diseño en el orden del cielo. Perderemos el vino nuevo si este odre no es edificado apropiadamente. ¿Quién quiere perder el vino? Yo no quiero perder el vino. Así también la casa no quedará desolada. Mateo capítulo 23. Dice que la palabra aquí, cierto, es recurrente. Ahora, esta casa será conectada a la familia en el cielo. Dígale, está a su lado, ¿fuiste conectado a la familia del cielo? ¿Está conmigo? Y será constituida de diferentes casas. Dice también la Escritura que las puertas del infierno no prevalecerán contra esta casa. ¿Está conmigo, iglesia? Las puertas del infierno no prevalecerán contra esta casa. Puertas del infierno son consejeros que con autoridad traman en contra de la comunidad de los creyentes. Ahora, lo que Dios en unidad edifica entre las casas de fe hará frente a todo vicio del enemigo. El enemigo no aguantará el avanzar de los propósitos de Dios. ¿Está conmigo? Le estoy hablando también, no tan solamente en lo que es la edificación de las casas de fe, sino que también como individual. Déjeme decirle que el Señor vela para que su palabra se cumpla. Digo, amigo, el Señor vela por su palabra para que sea cumplida. Cualquiera que no es hijo producirá una mezcla. ¿Está conmigo? Cualquiera que no es hijo producirá una mezcla. Dios quiere purgar la semilla para producir una iglesia perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La jerarquía de la iglesia del Nuevo Testamento no es de 5 ministerios. Póngame atención en esto, por favor, también. Judas tenía una casa de la cual él era cabeza. También era un anciano que proveía cobertura espiritual. Él funcionaba en el ministerio de la diaconía. Él trabajó de un diácono sirviendo las necesidades de otros. Él también estaba en el apostolado, un regalo, un don de Dios. ¿Está conmigo? Él perdió estas 4 dimensiones del ministerio. Los obreros no pueden volverse parte del edificio. Las casas de fe no pueden ser dirigidas por ninguno de los ministerios quíntuples, sino por padres. ¿Entendió esto? O sea, no es un apóstol, no es un profeta, no es un pastor, no es un evangelista, no es un maestro que te califica a ti como padre. ¿Está conmigo? Diga, hay un llamado más elevado. Padre, diga conmigo, Padre. Según la Escritura, leída anteriormente en Efesios capítulo 2, verso 18, se hace énfasis en el gran atributo de Dios que es Padre. Verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Estos no son la estructura, sino que proveen la gracia para la infraestructura o edificación. Los nombres en las iglesias no son bíblicos. La identificación de las iglesias debiera ser por el Padre sobre esa casa. ¿Está acá? Lo dije delante. Padre en el griego es pater. Esta palabra está intrínsecamente relacionada con la palabra familia. La semilla del Padre debe ser vista en el Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Digo, amigo, la semilla del Padre debe ser vista en el Hijo. Entonces debemos saber que toda la imprecisión de algunos padres en la iglesia serán removidas. Tienes que aprender a reconocer por el Espíritu cuando hay un hombre que carga con la gracia de un padre, o estarás expuesto a ser huérfano o una viuda. Debes saber que hay muchos que no cargan con esta gracia. Dígale al que está a su lado, ten cuidado. Hago énfasis en esto porque hay muchos mercenarios que serán removidos. ¿Está conmigo? Estoy haciendo énfasis en esto
porque hay muchos mercenarios que serán removidos. La gracia predominante en un padre debe ser vista en sus hijos. Lo podemos ver en la gracia patriarcal del Antiguo Testamento. Salmos capítulo 127, ya estoy terminando, verso 1. Dice, el Señor no edifica, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado, digo amigos, bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. ¿Está conmigo? Aljaba en el griego es la palabra aspa. Son instrumentos, significa que estos son instrumentos en la casa de Dios. Dice que también este padre no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Está conmigo? Dice que la única forma o manera de edificar es dejar que sea el Señor quien edifique. Diga que está a su lado, deja que el Señor edifique la casa. Diga, esta casa. Pero también la otra casa. ¿Está conmigo? Es importante, muy importante. Para recibir tu herencia tienes que ser hijo. No tienes que hacer algo, no hacer, sino ser. Para recibir tu herencia tienes que ser hijo. No tienes que hacer algo, no hacer, sino ser. ¿Está conmigo? Un hijo es dado. Los hijos se te deben ser dados. Estos son engendrados por el Espíritu. Diga que está a su lado. Los hijos son dados. Estos son engendrados por el Espíritu. Debes operar desde una posición de reposo y no trabajo, aunque sea un solo hijo. Ya no son las multitudes. Un solo hijo. Un solo hijo. Tengo un ejemplo. Jacob era un solo hijo, pero en él estaban las 12 tribus. ¿Entienden esto? Esto es maravilloso. Que esto no se trata de multitudes, esto se trata de quién tú eres en el Señor. Amén. En Jacob estaban las 12 tribus. No hay solamente hijos en la casa. Usted tiene que saber esto. Hay esclavos y sirvientes. Como Marta, quien no se podía sentar a la mesa o no podía estar a los pies de Jesús. ¿Está conmigo? Hay algunos esclavos, los esclavos, solamente atienden las mesas. ¿Está acá? Casa en hebreo es la palabra bayit, que quiere decir una casa compuesta de unidades familiares. Flechas o saetas en las manos del guerrero, en las manos de un padre. Tus hijos, dice la Escritura, le harán frente a los enemigos en las puertas. Puertas, asientos gubernamentales de influencia, la forma más alta de los consejos que determinan el movimiento humano en la tierra. Aljaba llena de ellos. Estos deben ser posicionados en lugares estratégicos. Digo, amigos, nosotros como padres tenemos que establecer a nuestros hijos en lugares estratégicos. Los padres deben entrenar a sus hijos para gobernar la tierra. ¿Está conmigo? Los padres deben entrenar a sus hijos para que ellos gobiernen la tierra. Amén. Casa también hace referencia a descendencia. La casa de Dios es la cultura de familia. El Salmo 133 menciona esta unidad. Anótelo ahí usted, por favor. El Señor decreta bendición sobre la familia. ¿Se acuerda usted? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Está conmigo?
Somos morada de Dios, cada uno de nosotros. Dígale que está a su lado, tú eres morada de Dios. Cuando la casa está unida, la bendición automáticamente es activada. ¿Está conmigo? Sencillamente posiciónate con precisión en Él y la provisión te seguirá. ¿Cuántos dicen amén? Extraordinario, ¿no? Dijo Jesús, yo prepararé un lugar para vosotros, un lugar donde yo estoy, ustedes también estarán. Su localización es donde quiera que usted, donde quiera que tú estés. O sea que Él está en todas partes. ¿Está conmigo? Él está en todas partes. Bendito el Señor. Puedes hacer todas las cosas en Cristo, quien es quien te fortalece. Literalmente estamos con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dígale que está a su lado, descansa. Descansa en el Señor. Dígale, ya fuiste sentado en lugares celestiales. Ya fuiste sentado en lugares celestiales. Dígale, los propósitos de Dios se cumplirán todos en tu vida. Dale un aplauso al Señor, vamos. Los propósitos de Dios se cumplirán todos en tu vida. Dígale, ten paz. Dígaselo de nuevo, ten paz. La única cosa que prohíbe este flujo de recursos y el acceso a la herencia es la inmadurez en el hijo. Por lo tanto, si el heredero es niño, la herencia no será revelada. Simple. Ningún demonio puede resistirte en este nivel. Las casas no son un grupo formado en células. Las casas se reúnen bajo la gracia de un hombre, la cabeza de la casa. Estas se reúnen en el templo y de casa en casa. Y esas casas son diferentes tamaños. La primera referencia hecha a una familia la podemos ver en Génesis, se lo acabo de leer también delante, Génesis capítulo 7, verso 1, donde el Señor le dijo a Noé, entra al arca tú y toda tu casa, porque te he visto a ti ser justo. Digo, amigo, justo, delante de mí en este tiempo. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todo lo de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. ¿Cuántos justos hay aquí? Digo, amigo, el Señor nos hizo justos. Cuando un líder comete un error, su gente es afectada negativamente y lo contrario también sucede. Ejemplo, cuando Dios castigó a Acán, lo hizo también con toda su casa. Y hay un montón más de ejemplos. Pero leamos este que está en Josué capítulo 7, verso 13. Levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis al anatema de en medio de vosotros. Por la mañana os acercaréis pues por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias. Ponga atención. Y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Y Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Mandó a acercar a la familia de Judá y fue designada la familia de los de Sera. E hizo acercar a la familia de Sera hombre por hombre, y Zabdi fue designado. Mandó a acercar su casa hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza, y declárame ahora
lo que has hecho. No me lo ocultes. Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé, y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y los sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel. Ponga atención a esto. Y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Dios juzgó a toda la familia de Acán. Padres, este es un tiempo de redefinir todas las cosas y empezar a trabajar con exactitud, porque tú eres el responsable de toda tu familia. Tú eres el que instruye. En ti está la bendición para toda una generación, para todo un pueblo. Cuando la cabeza hace lo incorrecto, todo el cuerpo sufre. Hay otro ejemplo: los que estaban bajo Saúl estaban en deuda, descontentos y angustiados. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor.